Y bueno, en este canal no he hablado prácticamente nada desde hace mucho tiempo así de Negreira. Realmente ayer fue que salió lo de la imputación de Laporta y están los culés bastante nerviosos, incluidos Joan Laporta. Vamos a escuchar unas cosas bastante interesantes que me he encontrado el día de hoy. Porque bueno, Laporta ha dado unas declaraciones en las que bueno, no se le ha ocurrido mayor estupidez que señalar a Madrid, señalar muchísimas cosas, pero ha dicho algo muy interesante. Allá yo he reaccionado a alguna cosa en mi otro canal, pero en este quiero que escuchemos algo muy interesante y también quiero que escuchemos cómo ha caído el tema este de que el juez cree que hay árbitros implicados en el nuevo comité técnico o en el actual comité técnico de árbitros. Lo de siempre, lo único que te voy a pedir es que me acompañes hasta el final de este video para descubrir juntos la información barra opinión que les traigo el día de hoy. Así que sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, así que si les interesa este tipo de contenido, pues ya saben muy bien lo que tienen que hacer: regalarme su like y por supuesto suscribirse a este canal. Me gustaría, por supuesto, que empecemos por escuchar a Joan Laporta, que bueno, ha dado unas declaraciones sumamente interesantes. En el otro canal veía más o menos un poco sobre lo que él decía, que había una campaña de desprestigio al Barça en Madrid, que no sé qué. Hoy quiero que lo hagamos de otra manera en este canal. Quiero que lo escuchemos de otra manera, así que bueno, muchísima atención con eso que les voy a colocar ahora mismo. Y bueno, amigos, aquí está el primer video. Quiero que escuchemos lo que comentaba Laporta aquí en este solo es un formato de audio, pero lo bueno es que está subtitulado porque habla en catalán. No es poden forçar els tipus delictius en aquest sentit fins a aquest extrem. És a dir, aquí no hi ha... Aquí vostè li sembla bé que un vicepresident... Aquí no hi ha suborn. Aquí no hi ha suborn. Un vicepresident dels àrbitres assessori el Barça en àrbitres. Aquí no hi ha suborn. Aquí no hi ha suborn. Perquè doncs, no hi ha un funcionari públic. A més, no és un delicte continuat i, per tant, doncs, això està prescrit. No es poden forçar. Es demasiado increíble porque también minutos antes en la misma entrevista él decía que los pagos eran habituales y que desde hace unas décadas ya, y después decide afirmar que no se trata de un delito continuado, que por lo tanto es un delito que está prescrito, pese a que hay facturas de pagos a Negreira sin ningún tipo de interrupción prácticamente desde el año 2001 hasta el año 2018, o sea, una absoluta locura, pero que habla de las contradicciones y el nerviosismo que está manejando Joan Laporta y sus secuaces. Es que es absolutamente bestial, definitivamente, pero bueno, creo que debemos entender lo que está sucediendo. Personas que están bastante nerviosos, no hayan ya que inventarse, y por supuesto este tipo de acciones le viene bastante bien para personas que no están muy bien relacionadas con tener un pensamiento crítico y por supuesto un pensamiento propio. Quiero que ahora escuchemos a un tal Emilio Cortés en Partidazo de la COPE, que dice que la imputación de Laporta pues básicamente no cambia mucho y que adicional a eso la acusación a los árbitros, bueno, escúchenlo por sus propias palabras porque es bastante increíble. Entonces vamos a escuchar a nuestro amigo Emilio Cortés. Vamos a colocarlo aquí, que lo tengo aquí listo. Exactamente, vamos a ponerlo. ¿Cambia en algo la situación del caso Negreira con la imputación de Laporta? No, la verdad es que el mismo escenario con un protagonista más, simplemente. Se introduce al señor Laporta, pero todas las tramoyas y todo el cortinaje es el mismo. ¿Y esto de los árbitros, del grupo de árbitros corruptos? ¿Qué dice el juez? No sé. Pues no sé quiénes serán, porque la verdad es que tampoco sé por qué no son todos o por qué es uno. Eso es una sospecha, pero ya rabiosa. Ya está en el terreno que va más allá de lo especulativo, y por tanto esa frase no es propia de una instrucción en un Estado democrático. Que se digan los nombres de quiénes son el grupo de árbitros corruptos, entre otras cosas para que puedan defenderse. Sigue faltando esa pieza del puzzle que lo deja mellado. Y es que efectivamente no se sabe qué árbitros fueron los que pudieron haber percibido dinero para adulterar resultados. Y ya el auto tiene un tono ya casi melancólico, y vuelve a decirle a la Guardia Civil que espabile y que investigue. Me parece que se está forzando demasiado la instrucción criminal, me parece que se está llegando a unos límites y que empiezan a ser un poco desconcertantes. Bueno, ahí está la opinión del tal Emilio Cortés y lo escuchábamos decir algo como que la acusación de los árbitros
corruptos es una sospecha rabiosa. A mí lo que me parece sospechoso y también de esa palabra sospechoso, rabioso, es escucharlo decir este tipo de declaraciones. Una persona que seguro, según esta gente, es una persona que es especialista en esto, y cuando él juez lo único que ha emitido es que hay una ligera sospecha de que aquí hay algunos árbitros que realmente han estado involucrados en este tema. No dan nombres porque es un proceso de investigación y obviamente se tienen que tomar los pasos necesarios. Lo que sí es que es llamativo y bastante sorprendente escuchar este tipo de declaraciones de cada vez más frecuente de algunas personas que no se sabe de dónde salen, pero se intuye que están metidos en alguna cosita ahí con el Fútbol Club Barcelona, porque no me queda otra explicación, más teniendo en cuenta que son personas que supuestamente están bastante empapadas con los temas estos jurídicos, porque estamos viendo cada semana, ya es casi que diario, que veamos una noticia más escandalosa que otra, la de reciente de que una de las juezas que había tomado el caso Negreira había decidido retrasar la investigación, el esposo tiene algún vínculo con el Barça. O sea, es que es bastante aberrante esta situación. Voy a cerrar este video, que no va a quedar muy largo seguramente, escuchando al sinvergüenza de Isaac Fouto, que tenía la información de cómo ha caído a la Real Federación, o al CTA en este caso, las acusaciones o el auto del juez. Vamos a escucharlo porque es bastante llamativo. Y bueno, cracks, ya estamos aquí, así que vamos a escucharlo rápidamente. Apunta el juez que hubo en esa época un grupo de árbitros corruptos. ¿Cuál es la primera reacción de los árbitros, Fouto? ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, a esto le ha pillado a Medina Cantalejo, al presidente de los árbitros, volviendo de un viaje de la UEFA, donde informaba un partido de selecciones. Y rápidamente, después de conocer este auto y esa acusación durísima de Joaquín Aguirre, del magistrado, del juez que está llevando el caso Negreira, lo primero que ha hecho es ponerlo en manos de los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol, que es a donde pertenece el Comité Técnico de Árbitros. En el CTA están hartos de acusaciones, hartos de esa acusación sin pruebas y sin dar nombres, acusando a un colectivo que tiene más de 17.000 federados en España. Sin dar nombres, insisto, está llamando corruptos a un grupo de árbitros, el juez Joaquín Aguirre López. Insisto, Medina Cantalejo, el CTA, lo ponen en manos de los servicios jurídicos de la Federación, y en el supuesto caso de que los servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol consideren que esto no va a nada o no van a pedir una rectificación al magistrado, lo van a hacer a título individual. A título individual, primero van a recurrir a este auto pidiendo una rectificación, y si no la hay, incluso una demanda por lo civil al juez para luchar por el honor de los árbitros que hoy han sido acusados, insisto, de ser corruptos. Bueno, las amenazas que transmite, todos sabemos que este sinvergüenza trabaja para esta gente de la liga, de la federación, tiene ahí un sueldillo, creo que lo ha desvelado algún periodista por ahí, que este es un sinvergüenza lamebotas de Tebas y sus compinches, y obviamente es el mensaje que van a mandar. Es un mensaje claro de nerviosismo, en el que, bueno, ellos están claros que están con el agua al cuello, y es bastante interesante porque obviamente es normal que uno tenga nerviosismo si uno está acusado de algo, pero uno no sale con estas rabietas absolutamente de niños si sabes que eres inocente. Esa es la parte que creo que deja en evidencia muchas cosas. Ahora el CTA, que se va a poner en manos a la obra con el tema del juez, que va a intentar que se rectifique, que no sé qué, que lo otro, y que si no lo hace lo sé qué es jurídico. O sea, es realmente vergonzoso todo lo que está ocurriendo en el fútbol español. La imagen que está dejando, sobre todo, creo que es la más lamentable, es lo más lamentable seguramente, la imagen que está dejando el fútbol español, porque es para mí de lo más triste que hemos visto, y cómo se ha degradado por un club absolutamente corrupto que ha decidido romper absolutamente todas las normas, todas las leyes. Y creo que lo más grave es que se lo han permitido y se lo siguen permitiendo con personajes como estos en los medios de comunicación influyentes, dejando este tipo de declaraciones para hacer creer que de verdad aquí no ha pasado nada. Me toca despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, espero saber sus opiniones en los comentarios, qué les parece las sinvergüenzuras un día más del Palanca Fútbol Club. Like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.